¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que creías saber sobre los 7 pecados capitales es una farsa monumental? ¿Y si la soberbia, la avaricia o la ira no fueran vicios que merecen castigo, sino superpoderes distorsionados que puedes reclamar para ti? ¿Suena provocador? Quizás. Pero hoy vamos a emprender un viaje más allá de los dogmas y de las ideas convencionales. Descifraremos el código esotérico oculto en la concepción de los 7 pecados capitales. Descubrirás la verdad que se esconde tras cada uno de ellos y por qué entender este secreto puede darle un giro de 180 grados a tu vida. Prepárate, porque después de este vídeo, nunca volverás a ver tus supuestos defectos con los mismos ojos. ¿Crees que hay un poder oculto en cada uno de estos pecados? Escribe sí o no en los comentarios ahora mismo, y al final del vídeo retomaremos este punto. Antes de sumergirnos en estas profundidades secretas, pongámonos en contexto. ¿De dónde salió esta famosa lista? La mayoría cree que aparece directamente en la Biblia, pero no es así. Sus raíces se remontan al siglo IV, a las obras del monje asceta cristiano Evagrio Póntico. Inicialmente, él no identificó 7, sino 8 malos pensamientos, o pasiones. No eran pecados tal como los entendemos hoy, sino obstáculos fundamentales para la iluminación espiritual y la unión con Dios. Más tarde, en el siglo VI, el Papa Gregorio Magno redujo esta lista a 7, y le dio un matiz más estricto y moralista. Así nació la concepción que, durante siglos, se ha utilizado para controlar e inculcar el sentimiento de culpa. Sin embargo, la tradición esotérica, que fluye como un río subterráneo bajo el cauce de la religión oficial, siempre vio algo más en estas pasiones. Vio en ellas energías fundamentales del alma humana, energías que han sido distorsionadas, bloqueadas o mal dirigidas. Y nuestra misión hoy no es juzgarlas, sino comprender su lenguaje y su propósito original. Empecemos con la madre de todos los pecados, el pináculo de la jerarquía, la soberbia. En la superficie parece sencillo. La soberbia es arrogancia, egoísmo, autoadmiración. Es cuando la persona se pone por encima de los demás y, lo más importante, por encima de Dios. Pero adentrémonos un poco más, hasta la raíz misma de este fenómeno, usando el bisturí esotérico. ¿Qué significa, en el nivel energético, ponerse por encima de Dios? Es un acto de secesión. Imaginemos un océano de conciencia infinita, la fuente unitaria de todo lo que existe. Ahora, visualicemos una gota que de repente decide que es separada, especial y mejor que el resto del océano. Esto es la soberbia en su sentido más profundo. Es la ilusión de la separación, la fantasía del yo como algo ajeno al universo. El ego, que construye murallas a su alrededor para proteger su singularidad, en realidad se está encarcelando a sí mismo. La soberbia es el olvido fundamental de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra unidad con todo lo existente. Nos obliga a competir, a comparar, a juzgar y a condenar. Porque si todos somos uno, ¿con quién vamos a competir? ¿A quién vamos a condenar? Este pecado bloquea el canal principal de conexión con la intuición, con el yo superior, con el flujo divino. Una persona soberbia no puede recibir ayuda ni guía desde lo alto, porque su ego grita, «Yo lo sé todo». Es una sordera espiritual, causada por el ruido ensordecedor de la propia autoimportancia. Genera miedo, porque si estás solo contra el mundo se siente hostil. Y ahora, visualicemos la imagen de una persona construyendo una alta torre en soledad, una torre que arroja su sombra sobre el mundo floreciente a su alrededor. Esa torre es su soberbia, la que lo separa de la luz. Continuando con el tema de la soberbia, es crucial comprender su mecanismo psicológico. No es solo un concepto filosófico, sino un proceso muy real que opera en nuestra psique. La soberbia es, en esencia, una reacción de defensa ante un profundo sentimiento de insignificancia.
Cuanto más vulnerable e irrelevante se siente una persona por dentro, más imponente e inexpugnable es la fachada que se ve obligada a construir hacia afuera. Es como un animal pequeño y asustado, que se infla hasta alcanzar un tamaño gigantesco para ahuyentar a los depredadores. El narcisismo, que hoy se ha convertido casi en una epidemia, es la consecuencia directa de esta dinámica. La persona dominada por la soberbia necesita constantemente una validación externa de su valor. Likes, admiración, halagos. Su identidad no se basa en el fundamento sólido del autoconocimiento interno, sino en el frágil andamiaje de la opinión ajena. Y esto la vuelve increíblemente vulnerable. Cualquier crítica, cualquier desacuerdo, es percibido como una amenaza mortal a su propia existencia, porque su ego inflado es una pompa de jabón, que teme la explosión de cualquier palabra afilada. En el camino espiritual, la soberbia se manifiesta como la llamada arrogancia espiritual, que ocurre cuando alguien comienza a creerse más iluminado o más consciente que los demás. Se jacta de sus meditaciones, sus conocimientos, sus prácticas. Pero esta es exactamente la misma trampa, solo que envuelta en un nuevo y brillante papel de regalo. La verdadera espiritualidad lleva a la humildad, a la comprensión de lo poco que realmente sabemos. La transformación de la soberbia no es la autohumillación, ni significa considerarse un ser insignificante. Al contrario, significa reconocerse como el todo. La transmutación de la soberbia es la conversión de la ilusión de la separación en la conciencia de unidad con el mundo, y la metamorfosis del egocentrismo en amor incondicional hacia uno mismo como partícula de lo divino. Es la transición de un yo soy mejor que todos a un yo soy el todo, y el todo soy yo. Ahora, profundicemos un poco más y hablemos de la avaricia o codicia. Tradicionalmente, este concepto se relaciona de forma directa con el dinero y los bienes materiales. Una persona codiciosa es aquella que siempre quiere más riquezas, que es insaciable. Sin embargo, esta es solo una pequeña y la más evidente sala dentro del vasto castillo de la avaricia. La comprensión esotérica de este pecado es mucho más amplia. La avaricia es, en esencia, una sed insaciable por poseer, y ésta puede extenderse a cualquier cosa. Podemos ser codiciosos de poder, de fama, de conocimiento, de experiencias, o incluso de la atención ajena. Incluso en la espiritualidad existe una forma de avaricia, el materialismo espiritual, donde el individuo colecciona iniciaciones, retiros y gurús, pero no vive ni integra realmente la experiencia obtenida. En la raíz de la avaricia no yace el amor por la posesión, sino un pánico profundo al miedo a perder. Es una energía que nace de un sentimiento de escasez y de una profunda conciencia de pobreza. La persona obsesionada por la avaricia, en realidad, nunca se siente rica, sin importar cuánto posea. Dentro de ella, se abre un agujero negro que intenta llenar desesperadamente con elementos externos. Pero el mundo exterior no puede llenar el vacío interno. Por eso, la carrera se vuelve infinita. Cada nuevo millón, cada pizca de poder o de conocimiento, solo proporciona un alivio momentáneo, tras el cual la sensación de vacío se agudiza aún más. Es como beber agua salada para intentar calmar la sed. A nivel energético, la avaricia es un espasmo, un bloqueo. Es la incapacidad de la energía para fluir libremente. La persona avariciosa se asemeja a una bomba que solo funciona para absorber, pero es incapaz de entregar algo. Acumula, conserva y atesora por miedo a soltar. Sin embargo, según las leyes universales, para recibir algo, primero hay que dar. Para poder inhalar, primero debemos exhalar. La avaricia rompe esta ley fundamental del intercambio energético, generando un estancamiento que, al final, termina envenenando a la propia persona. Imaginemos la imagen de un hombre que se sienta sobre una montaña de oro, pero que muere de inanición porque es incapaz de gastar una sola moneda. ¿Cómo podemos transformar esta energía destructiva que llamamos avaricia?
La clave para transmutarla está en desplazar el foco de atención de lo exterior a lo interior. En lugar de intentar llenar el vacío interior con objetos o logros externos, debemos descubrir la fuente de la plenitud dentro de nosotros mismos. La transmutación de la avaricia es un cambio total de la mentalidad de escasez a la de abundancia. Es una comprensión profunda, a nivel celular, de que el universo es infinitamente generoso, y que ya poseemos todo lo necesario para ser felices y llevar una vida plena. La herramienta práctica para lograr esto es la gratitud. Cuando empezamos a agradecer conscientemente lo que ya tenemos, el aire que respiramos, el techo sobre nuestras cabezas, la sonrisa de un ser querido, reajustamos nuestra percepción, dejamos de enfocarnos en lo que falta y nos centramos en lo que ya está. Nuestro enfoque energético se mueve del agujero negro de la carencia a la esfera luminosa de la abundancia. La avaricia es, en esencia, miedo al futuro. Acumulamos por el temor de que mañana nos falte algo esencial. El antídoto a este miedo es la confianza. Confianza en la vida, en el universo y en uno mismo. Es la fe de que en el momento justo recibiremos todos los recursos necesarios. Esto no implica quedarnos de brazos cruzados, sino actuar desde un estado de serena certeza, y no desde el pánico o la ansiedad. Cuando la avaricia se transforma, asciende a su octava superior. Se convierte en generosidad y en la capacidad de disfrutar del flujo de la vida. La persona empieza a comprender que la verdadera riqueza no reside en poseer, sino en ser un canal, en dejar pasar y compartir esa energía. No se convierte en un callejón sin salida para los recursos, sino en un conductor. Entrega con alegría, sabiendo que cuanto más da, más recibe. La energía estancada se convierte en un río caudaloso de abundancia, que lo nutre tanto a él como al mundo circundante. El siguiente pecado en nuestra lista es la lujuria. Se trata probablemente del concepto más condenado y rodeado de vergüenza de todos. Durante siglos nos han enseñado que los deseos carnales son algo sucio, bajo, animal, algo que debemos reprimir y controlar. Pero la sabiduría esotérica lo ve de una manera radicalmente distinta. Nos dice que la energía que llamamos lujuria es, en su esencia, una fuerza creativa sagrada. Es la energía de la vida misma, el Kundalini, que busca la creación, la unión y la expansión. Es la misma fuerza que hace florecer las flores y enciende las estrellas. El problema no reside en la energía en sí, sino en cómo la manejamos. La lujuria no es la energía sexual, sino su distorsión. Es cuando esta poderosa fuerza creativa se desconecta del corazón, del amor y de la conciencia, y se convierte en una atracción ciega e insaciable. Es cuando el ser humano se convierte en esclavo de su propio deseo. Cuando utiliza a otras personas como meros objetos para satisfacer su pasión, sin percibir su alma. La lujuria, al igual que la avaricia, nace de un vacío interior. Es el intento desesperado de sentirse vivo a través de una experiencia cumbre e intensísima. Cuando la vida parece gris y sin sentido, la búsqueda de un orgasmo o de sensaciones extremas se convierte en la única manera de escapar momentáneamente de la prisión de la mente. Pero es como una droga. La dosis siempre exige un aumento, y sin embargo, nunca llega a traer verdadera satisfacción. La comprensión esotérica de la lujuria va más allá del aspecto puramente sexual. Uno puede experimentar lujuria por la comida, por el poder, por el riesgo o por el drama. Es cualquier ansia incontrolable de sensaciones intensas que se apodera de la persona y la priva de su libre albedrío. Es el afán de consumir el objeto de nuestro deseo solo para acallar por un instante el dolor interno. Imaginen en su mente la imagen de una polilla volando hacia la llama de una vela. No puede resistir la atracción y ésta la destruye. Esta es la metáfora de la lujuria. La transformación de la lujuria es uno de los actos más poderosos de la alquimia espiritual. Es el proceso de convertir esa energía cruda e indomable
en oro puro de conciencia y creatividad. La clave no está en reprimir o aniquilar esta fuerza. Eso sería como intentar secar el río que da vida a toda tu existencia. La verdadera tarea es construir el cauce adecuado para esa corriente y canalizarla hacia un flujo constructivo y creador. El primer paso es liberarse de la vergüenza y del juicio. Consiste en reconocer tu energía sexual como un regalo sagrado, no como una maldición. Tienes que dejar de luchar contra el propio cuerpo y sus deseos. El segundo paso es conectar esa energía con el corazón. Cuando el impulso sexual se une al amor, a la ternura y al respeto por la pareja, deja de ser simple lujuria y se convierte en tantra, en una unión sagrada. Ya no es solo un acto físico, sino un profundo intercambio energético que puede conducir a las experiencias espirituales más elevadas. La energía sexual transmutada es el combustible de la creatividad. Muchos grandes artistas, poetas, músicos e inventores poseían una libido poderosa. Ellos aprendieron, consciente o inconscientemente, a sublimar esta energía, dirigiéndola no solo hacia el coito físico, sino hacia la creación de obras maestras. Cuando sientas ese impulso energético y no tengas la oportunidad o el deseo de realizarlo sexualmente, intenta canalizarlo hacia la creatividad. Empieza a pintar, a escribir, a bailar o a desarrollar ese proyecto. Te sorprenderá el impulso que esto te dará. En lugar de ser esclavo del deseo, te conviertes en su maestro. Aprendes a gestionar esta fuerza ardiente, transformándola de una llama potencialmente destructiva en la luz que ilumina tu camino y calienta el mundo. La lujuria es, en esencia, genialidad potencial esperando ser revelada. Siguiendo con nuestra lista, tenemos la envidia. El monstruo de ojos verdes, tal como lo describió Shakespeare. La envidia es un veneno silencioso y corrosivo, que lentamente devora el alma desde dentro. Es ese punzante dolor que sentimos al presenciar el éxito, la felicidad o la prosperidad de otros. Pero, ¿cuál es su raíz esotérica? ¿Por qué este sentimiento arraiga en nosotros? La envidia surge de la misma fuente que la soberbia, de la ilusión de la separación y la necesidad constante de compararnos. Cuando olvidamos que todos somos parte de una unidad, iniciamos ese juego destructivo de a ver quién gana. Miramos al vecino y notamos que su pasto es más verde, su auto es más nuevo, su trabajo más prestigioso. Y en lugar de poder alegrarnos genuinamente por él, sentimos una punzada de dolor. ¿Por qué? Porque, en nuestra distorsionada percepción, el éxito del otro implica automáticamente nuestro fracaso. Vemos la vida como un juego de suma cero. Si alguien gana, nosotros perdemos. Pero esto es un profundo y grave error. El universo es ilimitado, y hay abundancia para todos. El triunfo de otra persona no resta ni un ápice a tu propio potencial. De hecho, la envidia es una herramienta de diagnóstico sumamente importante. Es la aguja de la brújula que apunta directamente a nuestros propios deseos insatisfechos y a nuestro potencial aún no realizado. En realidad, no envidiamos a la persona, sino lo que ésta posee o representa. Si envidias la audacia de alguien, significa que tu propia valentía está pidiendo a gritos ser liberada. Si anhelas la libertad de otro para viajar, es que tu alma clama por aventura. La envidia es el susurro distorsionado de nuestra alma que nos grita: «Oye, yo también quiero eso, yo también soy capaz». Pero en vez de atender a este urgente llamado a la acción, desviamos toda esa energía hacia el juicio, la crítica y la autocompasión. Desperdiciamos nuestra preciosa fuerza vital, no en cultivar nuestro propio y hermoso jardín, sino en espiar a través de la cerca y enfurecernos porque las rosas de nuestro vecino son más bellas. Imaginen a una persona que se mira en un espejo deformante. Solo logra ver a los demás como seres inmensos y exitosos, mientras que a sí misma se ve pequeña e insignificante. ¿Cómo podemos entonces transformar el veneno de la envidia en un verdadero medicamento? Este proceso alquímico de transformación de la envidia comienza con la honestidad más profunda,
con una sinceridad radical hacia nosotros mismos. Debemos admitir, sí, estoy sintiendo envidia. Sin juicio, simplemente aceptándolo como un hecho. Luego, formulemos la pregunta clave. ¿De qué estoy sintiendo envidia exactamente? ¿Qué deseo oculto o necesidad insatisfecha está iluminando esta persona? Esto cambia el foco del objeto de la envidia hacia nosotros, hacia nuestras propias necesidades y aspiraciones. Una vez que comprendemos lo que realmente queremos, la envidia pierde su poder. Deja de ser un sentimiento atormentador para convertirse en un plan de acción claro. Empezamos a pensar no en ¿por qué él lo tiene y yo no?, sino en ¿qué puedo hacer yo para conseguir aquello que anhela mi alma? La energía de la destrucción se transforma así en energía de la creación. El siguiente paso es sustituir la comparación por la inspiración. En lugar de ver a la persona exitosa como un rival, véala como un maestro o como un pionero. Su éxito demuestra que aquello que usted desea es fundamentalmente alcanzable. Esa persona ya ha allanado el camino, y podemos aprender de su experiencia. Alégrese sinceramente por él. A nivel energético, esta es una acción muy poderosa. Cuando usted le envía a otra persona energía de alegría y bendición, se está sintonizando con la misma frecuencia vibratoria. Es como decirle al universo, me encanta esta energía de éxito, quiero más de ella en mi vida. Y el universo le corresponde. Y la maestría suprema en la transformación de la envidia es la plena conciencia de nuestra propia singularidad. Entender que usted tiene su camino único e irrepetible, sus propios dones y talentos. Comparar su trayectoria con la de otro es tan absurdo como cotejar un manzano con un roble. Cada árbol es hermoso a su manera y da sus frutos en su debido momento. Cuando usted se enfoca en el desarrollo de su propio potencial, simplemente no le queda tiempo ni energía para envidiar a nadie más. Vayamos ahora a la gula. A simple vista, parece el pecado más directo y fácil de entender. La falta de moderación en la comida y la bebida. Pero como ocurre con el resto de los pecados capitales, su significado esotérico es mucho más profundo y amplio. La gula, en esencia, no va de comer. Se trata del intento de llenar un vacío interno, emocional y espiritual con algo externo. La comida es simplemente el método más accesible y socialmente aceptable para llevarlo a cabo. Cuando sentimos tristeza, soledad o ansiedad, cuando nos falta el amor o el sentido de la vida, la mano se nos va automáticamente hacia la nevera. Lo dulce, lo graso, lo sabroso. Es una manera rápida y sencilla de conseguir una dosis de placer, de consolar a nuestro niño interior, de anestesiar el dolor. Pero no es más que un analgésico temporal, que jamás ataca la raíz del problema. Tras ese breve subidón de endorfinas, llega la inevitable culpa, la pesadez estomacal y, paradójicamente, una sensación de vacío aún mayor. En el mundo moderno, la gula ha evolucionado, adoptando formas nuevas y mucho más sofisticadas. Pensemos en la gula informativa, donde consumimos sin cesar noticias, publicaciones en redes o series de televisión. Hacemos scroll, hasta que los dedos se nos entumecen, intentando saciar una mente que, en realidad, no anhela información, sino calma, silencio y propósito. También padecemos de gula consumista, comprando compulsivamente cosas que no necesitamos con la vana esperanza de que esa nueva adquisición nos traiga la felicidad. En la raíz de todo este comportamiento subyace una misma dinámica, el hambre. Pero no el hambre físico, sino el espiritual. Estamos hambrientos de amor, de aceptación, de una conexión genuina con nosotros mismos y con el mundo. Y tratamos de saciar este profundo vacío utilizando sucedáneos o sustitutos. Es como intentar alimentar el alma con una hamburguesa. A nivel energético, la gula representa la ruptura del equilibrio fundamental entre el tomar y el asimilar o digerir. Tomamos y tomamos del mundo exterior,
pero nunca nos concedemos el tiempo ni el espacio necesario para asimilar, integrar o digerir lo que hemos absorbido. El resultado es una indigestión crónica, manifestada en el plano físico, mental y emocional. Visualice la imagen de una persona parada bajo una cascada de caramelos, noticias y bienes materiales. Intenta devorarlo todo, pero lo único que logra es ahogarse en ese incesante flujo. La transformación de la gula comienza con el desarrollo de la atención plena. Es la habilidad de hacer una pausa entre el impulso y la acción. Cada vez que la mano se dirige automáticamente a otro trozo de pastel o al móvil, debes detenerte un segundo y preguntarte: ¿qué estoy sintiendo de verdad en este momento? ¿Qué necesidad estoy tratando de satisfacer con esta acción? Quizás descubras que no quieres comer, sino que lo que realmente necesitas es un abrazo, o que no quieres leer noticias, sino que simplemente temes quedarte a solas con tus pensamientos. Esta pausa de atención plena rompe la cadena automática de malestar y consumo. En lugar de tapar tus sentimientos sin pensar, comienzas a vivirlos y a buscar maneras adecuadas de satisfacer tus necesidades reales. Si te sientes solo, llama a un amigo. Si estás triste, permítete llorar o pon música que sintonice con tu estado de ánimo. Si estás cansado, descansa, en lugar de estimularte con café y azúcar. La gula, una vez transmutada, se convierte en el arte del disfrute consciente. Es la habilidad de comer sin prisas, sintiendo cada matiz del sabor. Es saber consumir la información de forma dosificada, eligiendo aquello que realmente nutre tu mente, en lugar de saturarla. Es la capacidad de disfrutar de cosas sencillas, un paseo por el parque, el atardecer o el silencio. Cuando encuentras la fuente de alimento dentro de ti, en tu conexión con la naturaleza, con la creatividad o con el silencio de tu corazón, tu dependencia de los estimulantes externos se debilita. Comprendes que la verdadera saciedad no proviene de la cantidad, sino de la calidad. Un solo trozo de chocolate, consumido con plena presencia y gratitud, puede traer más satisfacción que un pastel entero devorado deprisa frente al televisor. Aprendes a distinguir el hambre real de la falsa y a alimentar a tu alma con aquello que verdaderamente necesita. Hablemos ahora de la ira. De las 7 energías, esta es, quizás, la más ardiente y explosiva de todas. En la sociedad, la ira suele verse como una emoción negativa y destructiva que debe ser suprimida. Desde la infancia escuchamos: no te enojes, sé más amable, mantén la calma. Como resultado, millones de personas cargan con toneladas de ira reprimida y no expresada. Esta energía, como un volcán, o bien estalla un día, arrasando todo a su paso, o envenena lentamente a la persona desde dentro, manifestándose como depresión, apatía y enfermedades psicosomáticas. Sin embargo, la tradición esotérica ofrece una perspectiva completamente diferente. La ira no es el enemigo. Es una energía vital que se nos da para proteger nuestros límites, para afirmar nuestra verdad, para avanzar y superar obstáculos. Es la chispa divina que nos permite decir no a lo que nos destruye o nos humilla. La justa indignación es la fuerza que impulsó a los profetas a denunciar la injusticia y a los revolucionarios a derrocar tiranos. El problema, como siempre, no radica en la energía en sí, sino en su distorsión. Cuando la ira se convierte en rabia ciega e incontrolable, cuando se dirige no a resolver un problema, sino a aniquilar a otra persona, es entonces cuando se convierte en un pecado capital. La ira destructiva, o furia, surge precisamente cuando la ira natural y sana ha sido reprimida durante mucho tiempo. Imaginen que intentan mantener una olla a presión hirviendo con la tapa firmemente sujeta. Tarde o temprano, el vapor volará la tapa y habrá una explosión. De la misma manera, si ignoramos sistemáticamente las señales de nuestra ira que nos indican que nuestros límites han sido violados o que nuestras necesidades no están siendo satisfechas, la energía se acumula y, en algún momento, se abre paso en forma de un estallido de rabia destructivo e inadecuado. En esencia,
La ira es nuestro guardián interior, el que protege nuestro espacio personal, nuestros valores y nuestra integridad. Ignorarla es como dejar las puertas de nuestra fortaleza abiertas a cualquier invasión. La transformación de la ira es el arte de convertir esa llama indomable en un rayo láser perfectamente enfocado. No se trata de reprimirla, sino de gestionar y encauzar conscientemente esta potente energía. El primer paso es legitimar tu rabia. Tienes que permitirte sentirla. Entender que es una respuesta normal y saludable ante ciertas situaciones. Cuando dejas de temerle y de condenarte por sentirla, deja de ser tu enemigo para convertirse en tu mayor aliado. El segundo paso es aprender a expresarla de manera sana y ecológica. Reprimir la ira es perjudicial, pero explotar contra los demás tampoco es la solución. Debemos hallar formas de liberar esa carga sin hacernos daño ni dañar a nadie. Puede ser ejercicio físico, salir a correr, un saco de boxeo o gritar en una almohada. También puedes escribir tus sentimientos. Lo crucial es darle una vía de escape a esa energía para que no se quede estancada en tu cuerpo. Pero el paso más importante es aprender a escuchar el mensaje de tu ira. Cada estallido debe ser visto como una señal clara. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué límite personal se ha vulnerado? ¿Qué necesidad no ha sido satisfecha? ¿Qué injusticia me ha provocado indignación? Cuando comprendes la causa de tu enojo, puedes dirigir su energía hacia una acción constructiva. Por ejemplo, en lugar de gritarle al compañero que siempre te traspasa su trabajo, puedes usar esa energía para hablar con él de forma tranquila, pero firme, y establecer límites claros. La ira transmutada se convierte en pasión, en determinación y en una verdadera fuerza de liderazgo. Es la energía que nos permite cambiar nuestra vida y mejorar el mundo. Es el combustible para lograr tus metas. Si te enfadas por el desorden en tu vida, esa energía puede ayudarte a poner orden de una vez. Si te enfadas por una injusticia social, puede inspirarte a iniciar un proyecto benéfico. En lugar de quemar puentes, aprendes a usar ese fuego para iluminar tu propio camino. Y con esto, llegamos al último, el séptimo pecado. Es, probablemente, el más traicionero e incomprendido de todos. La desidia o pereza. En la tradición latina se le denominaba asedia, y esta palabra capta su esencia con mucha más precisión que el término moderno, pereza. La asedia no es una simple pereza física o falta de ganas de trabajar. Es un profundo estado espiritual que los padres del desierto solían llamar el demonio del mediodía. Es una apatía total, la pérdida del gusto por vivir, la sensación de que todo carece de sentido. Es ese momento en el que lo tienes todo para ser feliz, pero nada te alegra. Cuando no tienes fuerzas, no ya para grandes hazañas, sino incluso para levantarte de la cama. Es la angustia existencial, un velo gris que envuelve el mundo y lo despoja de su color. A diferencia de otros pecados más ardientes, como la ira o la lujuria, la desidia es un asesino del alma frío y silencioso. No grita, sino que susurra. ¿Para qué tanto esfuerzo? Todo es inútil. Nada va a cambiar. Simplemente quédate quieto y no te muevas. Es una desconexión profunda de la fuente de la fuerza vital. El individuo que sufre asedia, pierde el vínculo con su alma y con su propósito. Olvida por qué está aquí. Puede seguir cumpliendo mecánicamente con sus funciones sociales, ir al trabajo, interactuar con la gente. Pero por dentro, está muerto. Este estado es muy similar a la depresión clínica, y de hecho, a menudo van de la mano. En el mundo moderno, a pesar de la abundancia de distracciones y oportunidades, la epidemia de la desidia y la pérdida de sentido ha alcanzado proporciones increíbles. Vivimos en la era del cansancio de existir. ¿Por qué sucede esto? Una de las razones es el desarraigo de la naturaleza, la desconexión de los ciclos vivos y de nuestro propio cuerpo. Vivimos en un entorno virtual, un mundo de metas abstractas y estímulos artificiales, y nuestra alma,
Nuestra parte animal y natural se marchita por ello. Imagine la imagen de un árbol seco en medio del desierto. Tiene raíces, tiene ramas, pero carece de vida porque ha sido separado del agua. ¿Cómo salir de este estado paralizante de desaliento o asedia? ¿Cómo recuperar el sabor y la alegría de vivir? La transformación de la asedia es el camino de vuelta a uno mismo, a nuestra verdadera esencia. Y este camino no comienza con grandes logros, sino con pasos muy pequeños y concretos. Cuando te encuentras en este estado, fijarse metas demasiado ambiciosas es la forma más segura de hundirse aún más en la desesperación. La tarea inicial es devolver la energía al cuerpo, anclarse en el aquí y ahora. Esto se logra con acciones físicas sencillas. Un paseo al aire libre, ejercicio ligero, una ducha de contraste. Literalmente, tienes que despertar o sacudir tu cuerpo, forzar a que la energía vuelva a circular. El siguiente paso es encontrar una fuente diminuta de alegría o interés. No hace falta que busques de inmediato el sentido de toda tu vida. Simplemente encuentra aquello que pueda darte placer o consuelo justo ahora, en este preciso momento. Puede ser una taza de té aromático, buena música o jugar con tu mascota. El objetivo es romper el velo gris de la apatía, aunque sea por un instante, y crear un pequeño islote de luz. Es crucial limitar el flujo de información y la comunicación superficial que solo agudizan el desaliento. En su lugar, busca aquello que nutre el alma. Un buen libro, una conversación profunda con una persona afín, la contemplación de la naturaleza. El desaliento transmutado se convierte en profunda sabiduría y contemplación. A menudo, el estado de asedia es una pausa necesaria, la noche oscura del alma, que debemos atravesar para reevaluar nuestra vida y encontrar un sentido nuevo y más profundo. Es como el invierno tras el cual, inevitablemente, llega la primavera. Cuando una persona sale de este estado, emerge renovada. Empieza a valorar las alegrías sencillas que antes pasaban inadvertidas. Encuentra su verdadera vocación no en las metas impuestas por la sociedad, sino en aquello que realmente resuena en su corazón. La energía estancada se transforma en un movimiento tranquilo, seguro y significativo a lo largo de su propio camino. Ahora que hemos analizado cada uno de estos pecados individualmente, es momento de elevar la perspectiva y ver el sistema en su totalidad. ¿Qué gran misterio nos desvela esta estructura completa? La sabiduría esotérica nos enseña que los 7 pecados capitales son, en realidad, la descripción de 7 niveles de distorsión en nuestra conexión con la fuente divina. Son un mapa que muestra cómo nuestra alma, nuestra energía pura esencial, puede enredarse y extraviarse en los laberintos del mundo material y del ego. La soberbia representa el acto original de separación, el momento en que olvidamos nuestra unidad fundamental con el todo. Es la raíz de todos los demás problemas. Y de este profundo sentimiento de separación y soledad, surge el miedo. Y es a partir de ese miedo, esa semilla tóxica, donde brotan todos los demás pecados. La avaricia es el pánico a la carencia, el temor a que el mundo hostil nos deje sin recursos. La lujuria y la gula son la manifestación del miedo al vacío interior, un intento desesperado por ahogarlo con placeres y satisfacciones externas. La envidia es el miedo a la propia irrelevancia, que proyectamos sobre el éxito ajeno. La ira es el temor a ser aniquilado. Es la defensa agresiva contra la violación de las fronteras que hemos levantado para protegernos. Y la asedia, o desaliento, es el punto final, el agotamiento de toda esta batalla, la desesperación y la capitulación ante una supuesta falta de significado. Esta estructura, por lo tanto, no describe faltas morales, sino profundos desequilibrios energéticos. Cada pecado se correlaciona con un centro energético específico, o chakra en el cuerpo. Por ejemplo, la lujuria y la gula se relacionan con los centros inferiores de supervivencia y placer. La ira, con el centro de la voluntad en el plexo solar. La envidia y la asedia, con el centro del corazón,
que se contrae para protegerse del dolor, y la soberbia, con los centros superiores que se aíslan de la tierra y del propio corazón. Por esta razón, trabajar con estas energías trasciende el mero ejercicio mental. Es una práctica profundamente corporal y esencialmente energética. Veamos cómo este sistema ancestral describe con una precisión sorprendente los problemas del ser humano moderno. Nuestra sociedad de consumo está, en esencia, cimentada en el fomento y la explotación de estos 7 pecados. La publicidad apela constantemente a nuestra soberbia. Compra esto y serás mejor que los demás. Aviva nuestra avaricia, creando la ilusión de que tenemos necesidades infinitas. Explota nuestra lujuria, utilizando imágenes sexualizadas para vender cualquier cosa, desde un coche hasta un refresco. Las redes sociales son una fábrica gigante de envidia. Vemos pasar las imágenes perfectas de vidas ajenas y nos sentimos inferiores. La industria de la comida rápida y el entretenimiento prospera gracias a nuestra gula, ofreciendo maneras fáciles y veloces de ahogar el vacío interior. Los medios de comunicación alimentan sin cesar nuestra ira, dividiendo a las personas en propios y extraños, y creando un ambiente de hostilidad. Y el resultado de todo esto es la asedia masiva, la epidemia de depresión, agotamiento o burnout, y pérdida de sentido que presenciamos hoy en día. Así, primero nos incitan a cometer estos pecados, y luego nos condenan por ellos, inculcándonos un sentimiento de culpa. Este es un mecanismo sumamente útil para la manipulación y el control. Pero cuando usted comprende la naturaleza real de estas energías, sale del dominio de este sistema. Deja de ser esa marioneta cuyas cuerdas manipulan los mercadólogos y los políticos. Empieza a ver dónde y cómo intentan engancharle, a través de su soberbia, avaricia o envidia, y puede tomar la decisión consciente de no caer en esa provocación. Comprender el sentido esotérico de los 7 pecados no es solo una información curiosa. Es una herramienta para alcanzar la libertad interior y la soberanía en el mundo actual. Es un mapa que le ayuda a no perderse en la jungla de la cultura de masas y a mantener la conexión con su alma. La idea fundamental que debemos interiorizar es que estas 7 energías no son intrínsecamente malas. En su forma pura y sin distorsiones, son absolutamente esenciales para una vida plena. Veamos ahora su lado luminoso. Guilamo. Orgullo. Transformado se convierte en autoestima, respeto propio y la conciencia de nuestro valor divino. No es arrogancia, sino una serena confianza en uno mismo que no requiere validación externa. La Tanu, avaricia. Transformada se convierte en ambición constructiva, en el impulso de crecer, desarrollarse y crear abundancia no solo para uno mismo, sino también para los demás. Es la energía del logro que mueve el progreso. La lujuria se transforma en la sagrada energía creativa y sexual, que nos permite dar forma a nuevas vidas, nuevos proyectos, obras de arte y relaciones profundas y amorosas. La envidia se convierte en inspiración y en una sana competencia que nos motiva a convertirnos en nuestra mejor versión. La pogula se transforma en gusto y apreciación, la habilidad de disfrutar la vida en todas sus manifestaciones, valorando la calidad sobre la cantidad. La ira se convierte en pasión, determinación y la capacidad de defender la verdad y proteger a los más vulnerables. Es la energía del guerrero de la luz, y la pereza, o desaliento, se convierte en sabiduría, contemplación, la capacidad de introspección profunda y el arte de encontrar paz y significado en el silencio. Resulta que cada pecado capital es, simplemente, la sombra de uno de nuestros poderes divinos. Nuestra tarea no es cortar y desechar estas sombras, sino proyectarles la luz de la conciencia e integrar su fuerza en nuestra personalidad. Luchar contra uno mismo es un camino que no lleva a ninguna parte. El camino hacia la integridad se halla en la aceptación y transformación de todas nuestras partes, incluso aquellas que acostumbramos a considerar malas. Pero,
¿Cómo se lleva a cabo esta transformación en la práctica? Existen muchos métodos y técnicas, desde la psicoterapia hasta las prácticas espirituales. Sin embargo, en la base de todas ellas yace el mismo principio: la observación sin juicio. Cuando sientes un ataque de envidia, de ira o de desánimo, tu primera reacción suele ser reprimir ese sentimiento, o por el contrario, identificarte plenamente con él y empezar a actuar bajo su influencia. Ambos caminos llevan a un callejón sin salida. El camino alquímico o de transformación consiste en convertirte en el observador de tu propio estado. Te apartas un poco y te dices: ¡qué interesante! Ahora mismo ha surgido en mí la energía del enojo. ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Dónde la noto? ¿Qué pensamientos está generando? No te condenas por sentir esa rabia, ni te apresuras a descargarla contra nadie. Simplemente la estudias con curiosidad, como un científico que analiza un fenómeno natural. En ese instante, ocurre la magia. Cuando observas la emoción sin involucrarte, empieza a perder poder sobre ti. Dejas de ser esa emoción, y te conviertes en quien la observa. Y en ese espacio entre tú y la emoción, aparece la libertad de elegir. Tú puedes decidir qué hacer con esa energía. Puedes canalizarla hacia algo constructivo, como hablamos antes, o simplemente dejar que se disipe, como una nube en el cielo. Esta habilidad de la observación consciente es la clave para todo el trabajo interior. Se puede desarrollar a través de la meditación, llevando un diario o mediante prácticas de mindfulness. Es como entrenar un músculo. Al principio es difícil, y tu mente constantemente se deslizará hacia las reacciones habituales. Pero con la práctica, te vuelves cada vez más hábil en el manejo de tu mundo interior. Mozo, dejas de ser un barco a la deriva, llevado por las olas de emociones aleatorias, y te conviertes en el capitán que guía su embarcación con determinación hacia el destino deseado, utilizando la fuerza del viento y las olas a su favor. Abordemos ahora otro aspecto crucial. Es frecuente que estos 7 pecados capitales se entrelacen, creando complejos nudos en nuestra psique. Por ejemplo, la soberbia puede generar envidia. Si soy tan grandioso, ¿por qué él tiene algo que yo no poseo? A su vez, la envidia puede provocar ira hacia el objeto de ese sentimiento. Para intentar sofocar estos sentimientos desagradables, la persona puede recurrir a la gula o la lujuria. Y cuando ni siquiera eso funciona, aparecen el desaliento o la apatía. Esto es un círculo vicioso del que, aparentemente, no hay escapatoria. Para desenredar esta madeja, debemos tirar del hilo principal, la soberbia. Mientras el ser humano permanezca en la ilusión de su separación y exclusividad, estará condenado al sufrimiento. Por eso, todas las tradiciones espirituales insisten tanto en la humildad. Pero es crucial entender correctamente qué significa la humildad. No se trata de humillación ni de autodesprecio. La verdadera humildad es estar en paz con el mundo. Es la conciencia de ocupar tu lugar adecuado en el universo. Es comprender que no eres mejor ni peor que nadie. Eres, simplemente, una pieza de un mosaico vasto y hermoso. Cuando alcanzas este estado, la soberbia no tiene dónde agarrarse. Dejas de comparar y de competir. Empiezas a cooperar y a celebrar los éxitos de los demás como si fueran tuyos, porque entiendes que todos estamos en el mismo barco. De este estado nace la auténtica caridad y compasión, primero hacia ti mismo, con todas tus imperfecciones, y luego hacia el mundo entero. Este amor es el principal elixir curativo, capaz de disolver todos los venenos de los pecados capitales. Rellena ese vacío interno que intentamos taponar desesperadamente con sucedáneos. Cuando estás lleno de amor, no necesitas validación externa. Adiós, soberbia. No temes la escasez. Adiós, avaricia. No buscas el olvido en placeres fugaces. Adiós, lujuria y gula. Y así sucesivamente. Para cerrar esta profunda travesía, es fundamental recordar: este camino de transformación no es un sprint,
es un maratón. Es la labor de toda nuestra existencia. No esperemos que por ver un solo video nos libraremos de la ira, la envidia o la desolación para siempre. Estas energías son inherentes a nuestra naturaleza humana. Van a regresar una y otra vez. Pero la diferencia crucial radicará en cómo vas a reaccionar. En lugar de tratarlas como enemigas o debilidades vergonzosas, empezarás a reconocerlas como tus grandes maestras. Cada pequeña llama de lo que consideramos un defecto es una oportunidad de autoconocimiento. Es una luz que señala las áreas de tu alma que requieren sanación y atención. Es una clara invitación al crecimiento. Paso a paso, aprenderás no solo a gestionar estas energías, sino también a apreciarlas. Comprenderás que ellas te hacen una persona plenamente viva, apasionada y multifacética. No puede haber luz sin sombra. Sin las energías que consideramos bajas, no existirían las más elevadas. El alquimista jamás desecha el plomo, lo transmuta en oro. Tu labor es similar. No se trata de eliminar tus defectos, sino de transmutarlos en tus más grandes virtudes. Este camino exige coraje, honestidad y profunda compasión hacia uno mismo. Habrá recaídas, habrá momentos de desesperación. Esto es perfectamente normal. Lo esencial es no detenerse, seguir observando, seguir aprendiendo y seguir regresando a tu propio corazón. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Cada persona en la Tierra está pasando por esta misma lucha interna y transformación. Entendiendo esto, podremos mirarnos no con juicio, sino con profunda compasión y respeto mutuo. Así que, hagamos un resumen de este viaje. Hemos visto que los 7 pecados capitales no son una condena ni una razón para sentirnos culpables eternamente. Son energías divinas distorsionadas que forman parte ineludible de nuestra naturaleza humana. Y este es el gran giro de la trama. Lo que durante siglos se presentó como maldad, es en realidad un mapa hacia nuestros tesoros ocultos. La soberbia esconde el autorrespeto, la avaricia, el impulso hacia la abundancia, la lujuria, la fuerza creativa, la envidia, la inspiración, la gula, la capacidad de disfrutar, la ira, la pasión y la determinación. Y la asedia o pereza, el camino hacia la sabiduría profunda. El secreto fundamental que se nos ocultó es que no hay que luchar contra estas energías. Debemos entenderlas, aceptarlas y transformarlas bajo la luz de la conciencia. Dejar de ser sus esclavos para convertirnos en sus sabios maestros. Este es el verdadero camino del desarrollo espiritual. No huir de nuestra sombra, sino integrarla. Gracias por haber recorrido este camino conmigo hasta el final. Si este video te ha sido útil y te ha hecho reflexionar, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las nuevas exploraciones sobre los misterios del alma humana. Ahora bien, la pregunta clave que quiero hacerte es la siguiente. Recuerda la respuesta que diste al inicio del video. ¿Ha cambiado tu opinión después de todo esto? ¿Y cuál de estos pecados consideras que es el más complejo, pero a la vez el que más recursos te ofrece personalmente? Comparte tus ideas e historias en los comentarios. Creemos un espacio para una discusión honesta y profunda.